De la doctora Patricia Bruckner, quien es directora de la Unidad de Atención a la Discapacidad de la UNAM. La doctora Patricia Bruckner es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, maestra en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca y licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo, es terapista ocupacional por la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de Argentina. La doctora Patricia es asesora de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, Monterrey, y profesora de asignatura y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordina el Diplomado Políticas Públicas y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Y es investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos y responsable del Seminario de Intercambio Académico sobre Discapacidad. También coordina o ha coordinado la publicación Diagnóstico sobre el estado que guarda la temática de la discapacidad en la UNAM y compiladora y coautora del libro Visiones y Revisiones de la Discapacidad, así como otras muchas interesantes publicaciones. Vamos a darle la palabra y le agradecemos mucho su presencia. Bueno, antes de iniciar, a mí me gustaría, como somos poquitos, que pudieran decir el nombre, a qué se dedican, a si están trabajando aquí o qué facultad y por qué les interesó este tema en particular. Porque siempre toman el seminario o hoy vinieron por el tema. Empezamos contigo. Ajá, ¿el nombre? ¿Qué me repites? ¿El nombre? ¿Estudias aquí? Ok, yo me llamo Juan Carlos, estudié aquí Psicología y asisto porque, bueno, trato de asistir a los seminarios de género. Bien. Durante varios tiempo. Por el tema de género. Mi nombre es Teresa Vargas, soy educadora comunitaria y me gusta tomar estos seminarios para agrandecer mi vida. Bien, gracias. Bien, buen día, yo soy Gabriela Romero Alberón, yo soy psicóloga y abogada y trabajo también para CEP y pues también vengo a aprender un poquito más. ¿Cómo? A aprender un poquito más. Gracias. Edith Magos, soy externa, pero me gusta tomar los seminarios para también estar aprendiendo. Mi nombre es Coral, soy médico, estoy estudiando psicología y bueno, me gusta pues, ampliar todo el conocimiento. Ok, buenos días, mi nombre es Guadalupe y soy trabajadora social y psicóloga. Bueno, pues vengo para ampliar mis conocimientos y conocer más sobre el tema. Gracias, yo soy Susana Roldán, soy psicóloga egresada de aquí, actualmente trabajo en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Vengo para capacitarme y actualizarme un poquito. Este tema es más interesante porque yo trabajo con grupos vulnerables. Bien, gracias. Yo soy Blanca, soy egresada de aquí de Iztapalapa y pues igual vengo a aprender un poco más en la cuestión de género. Yo soy Ricardo, estudié psicología aquí en la FES y vengo al seminario porque me parecen temas interesantes. Yo soy Pablo, egresado de psicología y los temas me interesan y soy regular asistente de examen. Gracias. Yo soy Berenice, igualmente egresada de psicología, igual soy asistente regular en psicología. Mi nombre es Lili, soy estudiante de psicología de la UAM Xochimilco y pues me interesan los temas de seminarios y que procuro asistir periódicamente. Gracias. Mi nombre es Silvia Hernández, soy psicóloga egresada de aquí y vengo porque me gusta actualizarme.
Buenos días. Yo soy Octavio, soy estudiante de maestría en gestión de la convivencia en la Pedagógica Nacional. Y bueno, nosotros trabajamos mucho con esos temas de diversidad y en ese sentido, pues este seminario aborda muchos de los temas que nosotros tratamos. Soy María de Jesús, soy cirujano dentista y me interesa mucho el curso del seminario. Lo he estado tomando desde el inicio y me gustaría seguirme capacitando. Bien. Bueno, surtido el grupo con gente de distintas áreas muy interesantes. La UNAM tiene un área en odontología que dirige Patricia López y trabaja específicamente el tema de odontología y discapacidad, que es un tema muy poco abordado y trabajado. Y a mí me interesa mucho la propuesta que han hecho ustedes de este cruce entre género, cuerpo y sexualidad y pensar en incluir la cuestión de la discapacidad. Muy brevemente les voy a decir que, como bien presentaba la compañera, mi primera carrera fue terapia ocupacional. Yo vengo de la visión médica de la discapacidad, mi hermana tenía parálisis cerebral y acompañaba yo de chica a mi mamá a todos los tratamientos, y luego cuando estudié terapia ocupacional decía, le estaban haciendo domas de la cara, le hacían bobas, ¿no? Uno empieza a identificar qué metodología era la que estaban usando. Y muchos años después me di cuenta de que mi hermana, con un sistema alternativo y aumentativo de comunicación y otras ayudas y dispositivos y apoyos, hubiera podido cursar una carrera sin ningún problema, vía una adulta como mi hermana haciendo sociología en la Complutense de Madrid. Entonces ahí uno empieza a tomar conciencia de que la discapacidad no está en el sujeto ni en el cuerpo del sujeto, sino en las posiciones sociales que se reparten, y ahí tendríamos que ver quién reparte y asigna las posiciones en el campo social, entendido como un campo de juego y un campo de lucha. Entonces yo hice este cambio desde la visión médica a la visión social de la discapacidad, y para eso necesité herramientas de ciencias sociales y vine a hacer aquí la maestría y luego el doctorado en ciencias políticas y sociales en la UNAM, y en las dos tesis que ustedes pueden ver en Tesis UNAM trabajé la discapacidad desde esta perspectiva. ¿Querías decir algo? Sí, perdón por la interrupción. Y enfocándonos a lo que la doctora decía, a mí me tocó trabajar con niños con discapacidad durante mucho tiempo. Niños con problemas de autismo, de lenguaje, de audición, y es muy difícil atender como dentro de una área odontológica a este tipo de pacientes y tratar a las mamás. Entonces me parecieron muy importantes los temas desde el inicio del seminario. Era nada más como aportar. Sí, muchas gracias. Bien, entonces antes de apoyar y abonar a construir una visión más social de la discapacidad, me interesaría ir de alguna manera deconstruyendo estos estereotipos que tenemos y entonces hacer este juego para cuestionar y cuestionarnos. ¿Qué discapacidad creen ustedes que no podría tener un fotógrafo? Un fotógrafo, exactamente, sí. Ciego. Un músico no podría ser sordo. Un arquero que dispara con arco y flecha, ojos, miembro superior. Un astrofísico, ¿qué discapacidad no podría tener? Ceguera. Una persona con discapacidad intelectual puede ejercer cargos políticos, y siempre digo, no es broma, Eso es muy provocador. ¿Podría una persona con síndrome de Down ejercer, postularse a un cargo político? Sí podría, pero no sé. Vamos a ver. ¿Y pueden votar en elecciones generales las personas con discapacidad psicosocial, las que están internadas en psiquiátricos? ¿Puede votar una persona? ¿Aquí votan las personas que están en psiquiátricos? No. Pero podrían votar. Bien. Esta imagen es de Eugene Barkhan,
Uno de los muchos fotógrafos ciegos, pero el mérito de ser uno de los primeros, Eugene dice: jamás me asomé a una lente mientras veía. Tomé mis primeras fotos ya ciego y tuve la suerte de conocer a un fotógrafo que me presentó su oficio como una profesión que yo podía ejercer. Y la imagen es una foto que él toma. Las líneas de luz son distintas líneas que él va marcando alrededor de la modelo. Él camina con la cámara en muy baja velocidad alrededor de la modelo con distintas fuentes, ve las linternas, y entonces las líneas que vemos es él caminando alrededor de la modelo. Todas sus fotos son muy oníricas, y si ustedes entran en una página que se llama Zona Cero, las 2 veces con Z, van a ver muchísimas fotografías de ciego. México tiene varios, incluso tiene instancias que promueven la fotografía de personas ciegas, pero aquí Gerardo Mijenda, oaxaqueño, fue o es uno de los fotógrafos más reconocidos. Es muy bueno. Él tenía la particularidad de que a sus fotografías las escribía en braille, diciendo algo sobre la foto, ¿no? Que claro, los que vemos la foto y no sabemos braille, no sabemos qué puso, pero bueno, es parte del misterio. Vamos a pasar a la siguiente. Esta imagen es de una baterista sorda que pertenece a la Sinfónica de Londres y toca en las aperturas de los Paralímpicos. La siguiente es un arquero ciego legal, tiene una visión prácticamente nula. Otro arquero al que le faltan los brazos. Wanda Díaz Merced, una astrofísica ciega que íbamos a traer a la UNAM y no pudo venir porque se enfermó. Estaba en Estados Unidos y se enfermó. Puertorriqueña, a cargo del observatorio en Sudáfrica. Estudió en Estados Unidos. Ella se recibió de astrofísica ya siendo ciega. Empieza la carrera de física viendo, queda ciega y luego dice: quiero ser astrofísica. Y le diseñan un programa que le permite oír la luz. Entonces ella oye el cielo. Ángela Bachiller, primera concejal con síndrome de Down de España. Y una práctica de una prueba antes de una elección a la que los internados en un neuropsiquiátrico de Argentina iban a salir a votar. Como es gente que hacía mucho tiempo que ya estaba internada, le hicieron como unos ejercicios de cómo se vota, ¿no? ¿Qué haces primero? Cómo pones el voto en el sobre, luego sales, te lo firman y lo metes en la urna. Y esta es justamente una imagen de ese ejercicio en práctica. Este cuadro me gusta mucho y lo uso porque Foucault dice que es la primera imagen de la representación de la modernidad, porque es el juego de miradas. Si ustedes lo ven, el pintor, aquí está el pintor, ¿sí? Que está mirando hacia acá, las meninas, ahí atrás hay una persona que no sabemos muy bien si es que está entrando y saliendo. Ahora, ¿qué es? Y aquí está el lienzo que está pintando el pintor. O sea, nosotros no vemos lo que él está pintando. ¿Qué está pintando? Está pintando a los reyes que solamente están reflejados aquí en un espejo que hay hasta atrás. O sea, que los reyes estarían aquí, mirando hacia allá porque los están pintando. ¿Y cuál es la mirada que está viendo todo? Incluso lo connotado que son los reyes que están aquí. ¿Quién está viendo todo? Ustedes, ¿no? Ustedes están viendo todo lo que está en el cuadro, incluso lo que está representado y connotado, que serían los reyes que estarían aquí. Y Foucault dice exactamente eso, ¿no? Es la primera representación
de la modernidad, y en ese sentido, desde lo social, tenemos que estar siempre muy atentos a ese juego de miradas. ¿Desde dónde estamos mirando el campo? Porque todo es un campo social, y ustedes como actores sociales tienen una posición en el campo. No es neutra la acción que hace alguien en relación a otra persona, en este caso en relación a la discapacidad. Les voy a presentar, pero súper condensado, este fue el modelo que yo desarrollé en la tesis de maestría. Si la discapacidad no es la condición de un sujeto, sino es la condición que tiene tal persona, distinguiendo condición, situación y posición de discapacidad. Si la discapacidad no está en esta particularidad biológica y de conducta que tiene un sujeto, sino que está en un espacio de lo social, en una confluencia, ¿qué otros factores hacen que se construya ese espacio social? Ese espacio en el que yo digo, ahí va un discapacitado, en ese casillero del tablero de ajedrez va un discapacitado. ¿Cómo sé cuál es el sujeto y cuál es el espacio que le corresponde? Se construye y se configura en la relación, en la encrucijada, en la confluencia de tres aspectos. Estas particularidades biológicas o de conducta que a lo largo de la historia, como bien mencionaba en relación al artículo de Agustina Palacios, ha ido cambiando la cultura y la normatividad y la organización económica y política. Si yo no tengo en cuenta estos tres factores, no voy a poder nunca entender por qué y cómo se construye este espacio y a quién se le va a asignar. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cultura y la normatividad de una comunidad me va a decir cuál es el significado socialmente compartido de ser diferente. ¿Es mejor o es peor? ¿Está subordinado en el campo? ¿Tiene una posición de desventaja o no? En ese sentido, tenemos que considerar los significados compartidos, las representaciones, los esquemas cognitivos, los esquemas mentales, los valores, las creencias, las normas, la asignación identitaria y los procesos de invalidación social. Y ahí los diagnósticos tienen un peso fatal, porque le dicen a la madre, este niño no va a poder. Y a partir de ahí se crea una relación y empieza a consolidarse una posición. Y por otro lado, ¿por qué influye la organización económica y política? Porque tiene que ver con los postulados políticos dominantes en los grupos sociales. ¿Qué tanta desigualdad y desventaja va a soportar una sociedad? Y pensándolo en relación a la sociedad latinoamericana en general y mexicana en particular, nosotros aceptamos una desigualdad muy alta. Entonces, que una persona con discapacidad no esté aquí con nosotros, no vaya a la escuela, no llegue a la universidad, no nos conflictúa, no es algo que nos problematiza, lo naturalizamos, no pueden llegar, ¿no? Y si uno piensa en los porcentajes que da la Organización del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, de que el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y que la gran mayoría de ese 15% vive en América Latina, nos deberíamos estar preguntando ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué están en otra posición? Tiene que ver también lo económico y lo político con los mecanismos y asignación de los espacios de exclusión social o de inclusión. Tiene que ver con las sociedades altamente fragmentadas o escasamente diferenciadas, como las urbanas y las rurales. Ahora, si yo con esa herramienta, con esa lupa, la voy pasando a lo largo de la historia, voy a poder entender no solo los cambios que ha habido, sino por qué surgieron. ¿Qué cambios hubo en lo económico y en lo político o en la cultura y la norma que hizo que irrumpiera una nueva manera de ver a la discapacidad? Una primera visión en las organizaciones sociales y en las culturas nómadas
donde el transportar a una persona con discapacidad motriz de un lado al otro ponía en riesgo al grupo porque había que escaparse rápido, que venían a invadirnos, es la visión de exterminio o aniquilamiento. Y eso da pie, como bien mencionaba la doctora, a lo que hoy se entienden como visiones eugenésicas. Esas son vidas que no merecen la pena ser vividas. Y esto no es una frase, es el título de un libro que inspiró al movimiento eugenésico en Alemania. Hay un cambio cultural, económico y político. Piensen ustedes el cambio que representó pasar del nomadismo al sedentarismo. Inician ciudades, construcciones, la siembra, ya no vamos a buscar por ahí qué comer, tengo que estar controlando la temporalidad, el intercambio. Ese cambio social da una visión, el resultado de una visión sacralizada o mágica, que no solo es respecto a la discapacidad, inicia las grandes religiones en los distintos nodos culturales. A partir del cristianismo, que es otra ruptura, inicia la visión caritativa o represiva, y son dos caras de la misma moneda, no las puedo separar, porque yo tengo la visión de que ese sujeto es alguien a quien tengo que cuidar o de quien tengo que cuidarme. Aquí me faltaría otra raya, otro relámpago, otra ruptura, porque a partir del 1500 condensa con todos los cambios y la profundización de las ciencias médicas, de las primeras experiencias médicas con base científica, empieza la visión médico-reparadora de la discapacidad, y ese es un sujeto al que hay que curar o reparar. Pensamos alrededor de 1700, 1800, estados modernos, inicia una nueva visión. Ese es un sujeto al que hay que asistir, el Estado tiene un cupo de responsabilidad respecto a ello, o tiene que normalizarlos, hacerlos entrar en la norma. Alineados a otros derechos humanos, como es los derechos civiles y políticos de las demandas raciales en Estados Unidos, las demandas de los movimientos feministas, surge un movimiento que es el movimiento de las personas con discapacidad, que empiezan a reclamar por derechos, por tener los mismos derechos que el resto de la sociedad, y hace lo que se llama en ciencias sociales un alineamiento de marcos. Alinea los marcos de sus derechos a las demandas de los marcos de otros movimientos sociales, y dicen: a ti te discriminas porque eres mujer o porque eres negro, y a mí porque tengo una discapacidad. Y se da en Leeds la conjunción de un movimiento académico en la Universidad de Leeds, en el que varios de estos académicos eran también fuertes activistas, y desarrollan una nueva visión, que es la visión social de la discapacidad, que así lo van a encontrar ustedes, el modelo social de la discapacidad. ¿Qué dice ese modelo? Este modelo lee la discapacidad en términos de barreras sociales, de etiquetamiento, de estigma, de desacreditación. Ahora, si yo lo hiciera hoy, aquí tendría que poner que surge una nueva visión. Esto es 2006. En diciembre del 2006, cuando yo presento la tesis, se aprueba la convención, que si no la han leído, les sugiero bajarla. Es un documento muy chiquito, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y van a ver ahí ustedes el cambio de paradigma, la forma absolutamente radical en que cambia el ver a estos sujetos, a estos sujetos individuales o sociales. Ahora, desde el modelo social hacia atrás, todas las visiones ponían el problema en el sujeto. A partir del modelo social, e incluyendo lo que hoy llamaría el paradigma de derechos, el problema está en la sociedad, en que somos sociedades que todo el tiempo estamos construyendo quiénes van a ser los otros diferentes a nosotros. Entonces vamos a poner ahora
un video que en 6 minutos refiere este cambio conceptual. Si quieren apagar la luz, pero no mejor, por favor. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna "nada sobre nosotros, sin nosotros", y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo.
En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdennos a cambiar esta situación. Prefiero siempre pasar este video porque en 6 minutos hace un resumen magnífico de cuál es el cambio de visión y de mirada desde una perspectiva social y política respecto a la discapacidad. Y les quiero compartir ahora justamente la parte de los resultados de la investigación que hice en el doctorado. Yo trabajé con personas con discapacidad intelectual adultas. Mi pregunta era, ¿qué hace adulto a un adulto con discapacidad intelectual? Porque no lo hace la edad cronológica, no lo hacen los hitos de crecimientos demográficos, salida del hogar paterno, primer trabajo, nacimiento del primer hijo. Esos no son pautas que a mí me digan que eso es un adulto. Entonces, ¿dónde estaba la igualdad o la diferencia entre ese adulto con discapacidad intelectual y yo, y cualquiera de nosotros? Y entonces, a mí me sirve mucho el trabajo considerando la perspectiva de sistemas complejos, una perspectiva compleja de la discapacidad. Y ahí, desde la sociología, me ayuda Pierre Bourdieu, y desde la teoría de sistemas complejos, de la complejidad, de la fractalidad, del caos, y la noción de la lógica borrosa o la lógica difusa, en el sentido que nada es blanco o negro, nada es adentro o afuera, y tampoco existe el otro y el nosotros, sino que el otro nosotros es un solo objeto, es una sola condición, aunque en esta lógica difusa a veces estamos más cerca a este extremo y es la plena membresía al nosotros, entonces no cuestionamos, ese es una persona, un adulto igual a cualquiera de nosotros. O caes en la otra punta y entonces quedas en la plena membresía al otro, la alteridad radical, ese jamás va a ser igual a nosotros. Y en el medio pasas por una zona justamente de no membresía, no estás ni en un lado ni en el otro. ¿Qué hace que se incline la balanza? La plena membresía a nosotros está dada por la absoluta familiaridad. Yo entiendo absolutamente que lo que él está haciendo como adulto está bien y es lo mismo que yo haría como adulto. Y en el otro extremo, la plena membresía a la alteridad, al otro, es la extrañeza, el no poder entender por qué él está haciendo lo que hace o cómo lo hace. Y este análisis de familiaridad y extrañeza es la tesis de doctorado de un filósofo de la UNAM, de Jorge Reyes Escobar. Ahora, yo pensaba que hace adulto a un adulto 9 categorías, esa era mi idea, 9 dominios, que en la categoría de adultez yo iba a tener
algunos dominios para valorar que me dijeran si este es un adulto o no. Y finalmente, significativos, me quedaron 4. Yo trabajé adultos con discapacidad intelectual en DF, 1 en Cuernavaca y 3 personas en Oaxaca. Mi contacto en Oaxaca fue una organización que es Piña Palmera, que trabaja discapacidad en el área rural, porque piensen ustedes, querer entrevistar a adultos de área rural, yo tenía que tener a alguien que me dijera aquí vive uno, ¿no? Porque cómo los encuentro. Incluso hice entrevistas a una adulta con discapacidad intelectual que no tenía lenguaje oral, su lenguaje era gestual o corporal, y una de las grandes dificultades con 2 tipos de discapacidades, como es la psicosocial y la intelectual, es que se basan, nosotros como sociedades nos basamos en el logos, en esta capacidad de razonar y de hablar, en la doble adscripción del término logos. Y una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, que no es la que yo estudié, pero que quizás está en una crisis, no es muy coherente en su discurso, ¿no? Y eso es el marcador claro de alteridad con esos 2 grupos. Entonces, en un contexto donde culturalmente nosotros valoramos tanto el logos, que la persona piense y hable como se debe, el tema de la alteridad quedaba ahí claramente puesto en evidencia, ¿no? La posición del otro, de la discapacidad, quedaba muy marcada. Entonces, ¿cuáles son los 4 dominios que a mí me quedan luego de este trabajo de ir al campo y hacer las entrevistas y platicar con las personas? Me quedan 4 dominios como significativos. Uno es: ¿qué hace adulto a un adulto? El cuidado de sí. ¿Qué hace adulto a un adulto? La distancia del grupo familiar primario. Y tenía yo amigas en el doctorado que me decían: ay, yo conozco a varios que tienen 40 años y siguen viviendo con mamá, ¿no? O mujeres. Pero ahí puede ser una decisión o depender de otras cosas. Aquí es impensable y ahora lo vamos a ver. El tema del trabajo y el tema de la sexualidad. Esos 4 dominios hacen adulto a un adulto con discapacidad intelectual. Ahí yo puedo ver si lo estamos tratando como un adulto como nosotros o no. Y en esos dominios de valoración, ¿cuáles eran entonces los grados de membresía? ¿Estaban más cerca de la plena membresía a otros o a nosotros? ¿En qué parte de ese objeto borroso otros nosotros yo lo puedo ubicar? Y entonces en estos grados de inclusión me surgía que el cuidado del otro, que no es como nosotros, solo puede hacer un cuidado básico de sí. Solo puede comer si le dan la comida hecha, a lo sumo con la cuchara, y vestirse o desvestirse. Ese es un otro que no es como nosotros, adultos. Más cerca de nosotros hay una resistencia pasiva de la persona, una reflexión y práctica de sí. Eso sucedió con 2 de los casos, incluso un joven de Cuernavaca, que él se entera, él tiene síndrome de Down y se entera a los 24 años, porque su papá moribundo le dice: estoy muy orgulloso de todo lo que lograste. Él terminó una carrera técnica y le dice: estoy muy orgulloso de lo que lograste, pensé que no ibas a lograr tanto porque tienes síndrome de Down. Y entonces él me dice: yo me quedé duro y fui a la cocina y le dije a mi mamá: dice que tengo síndrome de Down. ¿Quién dice? Mi padre. Y la ley. Él se asume como una persona con síndrome de Down y a partir de ahí él empieza a trabajar, conjuga las 2 cosas, ¿no? Esta cuestión de la rebelión y de la rebeldía, de la resistencia, con el tema de derechos humanos. Y entonces él empieza a trabajar en la organización, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, como un activista. El ejercicio del voto es todo un tema, porque los jóvenes me decían: yo tengo la credencial para votar, y las mamás me decían: sí, pero yo no lo llevo.
O sea, para ellos era muy significativo, era un signo de adultez tener el carnet para poder votar. Y en el extremo más cercano a nosotros estaría un adulto con discapacidad intelectual que tiene conciencia política. Y aquí yo les sugiero que ustedes busquen en internet, o luego les doy mi correo si quieren escribirme, porque el caso de Ricardo Adair en México es un caso paradigmático. Ese joven tiene síndrome de Asperger y a los 18 años sus papás le hacen un juicio de interdicción. A partir de la convención, la interdicción, la tutela, la curatela y la educación especial son contrarias a los derechos de las personas con discapacidad. El saber de la educación especial es necesario en la escuela regular, pero todos los chicos en la misma escuela, no separados. Bueno, Ricardo se entera porque trabaja en una organización de personas con discapacidad intelectual que los forman, les dan curso como autogestores para que ellos defiendan sus propios derechos. Y el abogado que va a hablarles les habla del artículo 12 de la Convención y les dice, es que la interdicción es contraria a la Convención. Y él dice, yo la tengo, ¿me la pueden quitar? Y entonces el abogado le dice, sí, podemos hacer un amparo. Bueno, yo les paso el link y ustedes lo escuchan y parece abogado, porque se sabe todo el proceso, cómo estaban, qué les faltaban, qué había dicho el juez, qué había dicho el fiscal. ¿Qué sucede con el caso de Ricardo? El juez no hace lugar, dice que están locos, así lo dice él, dice que estábamos locos, que esto no se podía hacer. Y entonces el caso es atraído por la Suprema Corte de Justicia de México, porque era un caso muy importante. Tiraba abajo una institución patriarcal, porque la tutela, la curatela y la interdicción vienen de la época del derecho romano, con el pater familia, que igual y si quería desbarrancaba al hijo porque era de él, ¿no? Entonces él podía hacer con el hijo lo que quería. De esa lógica viene esta figura de la interdicción. Entonces la Corte Suprema atrae el caso de Ricardo Adair, que termina no muy felizmente porque, salvo el voto de Cosío, que es muy claro y radical, él dice la Constitución está contraria a la Convención y hay que modificarla, y la interdicción hay que quitarla, es una institución que hay que deconstruir. El resto de los jueces dijeron que no, que se podía armonizar las dos cosas, y en realidad no se puede, o sea, o una o la otra. Y finalmente le vuelven a pasar la bolita al juez de la familia, al juez de familia, para que diga qué derechos él tiene y cuáles no, y eso también es contrario a la Convención, porque la Convención todo el tiempo dice, todas las personas tienen estos derechos, alguien no podría decir que no tiene. Lo que podemos ver es cómo hacemos para que los ejerzan, y ahí está el tema de los apoyos y de los ajustes razonables, pero no podemos negarle los derechos a las personas. Entonces lo que hizo finalmente el juez de familia fue llamar a un psiquiatra, y Foucault se retuerce en la tumba de la Junta Judicial y Psiquiátrica, para que entonces el psiquiatra diga que sí puede y que no puede Ricardo. Pero hubiera sido un caso paradigmático, los ojos de América Latina estaban en México, porque hubiera echado abajo y hubiera que haber iniciado rápidamente la reconstrucción del sistema judicial basado en otro esquema, que es un sistema de apoyo en la toma de decisiones. Pero bueno, este es un paréntesis, luego si quieren les cuento ese caso. La distancia física en lo que es más cercano a los otros, es impensable que la persona esté lejos de la familia. Por ejemplo, le preguntas a la familia, ¿iba solo a comprar tortillas? No, o sea, pero es impensable. Incluso el haberle enseñado a manejar el dinero, por ejemplo, que son cuestiones instrumentales para la distancia, tampoco. O más cercanos a un adulto como nosotros, sí, pero muy reducida al vecindario. Es eventual, esporádicamente o intermitentemente se queda a dormir en la casa de, o personas
que ya tienen adultos una distancia física permanente o casi permanente, y este es el caso de una organización aquí en el Distrito Federal que tiene departamentos con un facilitador y grupos de adultos con discapacidad intelectual que trabajan y no quieren vivir ya con sus padres y tienen cada quien su cuarto, como comparten un departamento, ¿no? Esa es la lógica. En trabajo lo mismo, es impensable que la persona pueda hacer algo que tiene un valor. Eso es muy significativo. No se le reconoce a la persona el poderle haber enseñado a hacer algo que tuviera, que le gustara y que aparte tuviera un valor. O hacen actividades no significativas, y esta es una crítica incluso a veces para mi propia profesión de terapia ocupacional, que ponen a las personas a repetir, hacer algo que no tiene significación, ¿no? Y después dicen, es para hacer destreza motriz o coordinación músculo-manual, y dices, bueno, si me lo dieran a mí yo se lo aventaría, y a la persona que tiene horas y horas haciendo eso. En el tema de trabajo surge un concepto que para mí fue muy significativo. Dicen, no trabaja pero ayuda. Entonces tú preguntas, ¿qué es ayudar? ¿A quién ayuda? A la mamá limpia casas, plancha, trapea el piso, lava trastes. Ese es el trabajo de la mamá. Y la chica ayuda. ¿Y qué hace? También plancha, lava trastes, pero no es un trabajo el de la chica. Pero el de la mamá sí. Y tú dices, pero si está haciendo lo mismo, ¿no? Pero la que cobra es la mamá, y yo le pregunté, ¿nunca fue ella sola a trabajar a una casa? Y entonces me dijo la mamá, no, pero la abusan, le pagaban menos. Bueno, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? El movimiento de personas con discapacidad intelectual dice hay que reconocerle a ese sujeto la dignidad del riesgo. Si se queda en su casa, capaz que nunca le pasa nada, pero si sale, tiene el riesgo de que le quieran pagar menos, como a cualquiera de nosotros, ¿no? Luego hay actividades significativas, pero que no son rentadas, pero la persona hace algo que le gusta mucho. Por ejemplo, uno de los entrevistados da clases en la UNAM. Él tiene grupos Pumita. Él es un adulto con discapacidad intelectual y le gusta mucho el fútbol, entonces él entrena a grupos en Pumita. Luego hay estrategias de supervivencia, que esto claro que no es solo de las personas con discapacidad, pero entrevisté a un matrimonio donde la mujer me decía, la esposa, bueno, la pareja, sí, es que ella limpiaba casas y el esposo era albañil, de trabajos eventuales. Y ella me decía, es que te prospera, te dan esto y esto, pero después de Ceresol te pueden dar esto y esto. Bueno, se sabía todo lo que te daban y a dónde lo tenía que ir a buscar y qué caja era mejor que la otra, porque en una te venía atún y a los hijos el atún no le gustaba, y entonces dices, mira, pudo desarrollar una estrategia de sobrevivencia, como mucha gente en México que no tiene trabajo blanco y vive con estas estrategias. Esa joven tenía dos hijos, esa pareja, dos hijos con discapacidad, dos hijos sin discapacidad intelectual, perdón, y ellos dos sí tenían. No tenían síndrome de Down. El esposo era bastante más limitado en su funcionamiento que la esposa, y cuando iban a la escuela para hablar con la directora o porque llamaban a los padres, ella me decía, es que ahora otra vez me siento mal. Claro, ahora va como madre y la escuela la vuelve a discriminar, ¿no? Como antes la discriminó como alumna. En otros países hay políticas de cuidado o de apoyo que no le cuidan los hijos pero les brindan estrategias de apoyos específicas que obviamente, si ustedes piensan, viendo la película Mi nombre es Sam, cualquier adulto con discapacidad intelectual necesitaría ciertas estrategias de apoyo, ¿sí? Y aquí no existen. Y por último, lo que haría un adulto como nosotros sería algo que muy poca gente tiene en México, que es lo que la OIT llama el trabajo decente, con prestaciones de ley, con jubilación, ¿no? Esto es muy escaso, cada vez trabajamos más por honorarios. Y el último tema, de la sexualidad, acá sucede algo muy conflictivo. Se puede llegar a aceptar
que ejerzan la sexualidad, pero no la paternidad y la maternidad. Entonces, en lo más cercano al otro, que no es como nosotros, para la familia es impensable que ese adulto pudiera tener relaciones sexuales. Una mamá me decía, no, ¿cómo le va a pasar eso si yo la cuido? ¿No? O sea, es algo que se le escape y la abusen. Esa mamá podía pensar que su hija podría llegar a ejercer su sexualidad. Luego, relaciones virtuales, lo tomé de este joven de Cuernavaca, porque él dijo, si yo tengo muchas novias virtuales, y yo le dije, ¿cómo virtuales? Y me dijo, sí, por internet, o sea, literalmente él lo estaba diciendo, por internet. Pero luego las veía y la virtualización de la relación pasaba a otro plano, pero nunca llegaba a tener, por ejemplo, sexo con esa persona. Yo supongo que incluso en su articulación y en su vocabulario podía haber pasado telefónicamente como alguien sin discapacidad, ¿no? Pero al ver a la persona que tenía síndrome de Down, yo creo que las quedaba en este nivel de virtualidad, pero me pareció una buena definición. Diferida en el sentido de que las mismas personas, una joven decía, no, es que todavía, sí, vamos a tener relaciones, porque ya tenía pareja y vivía en uno de estos departamentos que les comento. Y decía, sí, vamos a tener relación, pero todavía no. O sea, sí está, pero diferida. Y uno pensaría que va a estar siempre diferida, que probablemente no va a ocurrir, o la familia no lo va a impulsar, ¿no? La sexualidad efectiva sí les permiten hacer el ejercicio, y aquí les refiero el caso de una joven de una familia de clase media, media alta, que vive cerca de la Anáhuac Norte. Nace la hija con discapacidad intelectual y a los 14 años el médico le dice que por qué no la operan para esterilizarla. Práctica absolutamente común y actual. Y la operan y la mamá dice, yo vi las tripitas, dice, el médico me mostró, yo vi las tripitas. Cuando la chava tiene 19, 20 años, empieza a estar en pareja y la madre deja que el novio se quede a dormir. La nueva pareja de la mamá decía, ¿pero qué onda? No, dice, no pasa nada, ¿no? Como está operada. Al tiempo, la hermana mayor le dice a la madre, ¿vos viste la panza que tiene? Estaba embarazada. Tienen, esta pareja, un hijo sin discapacidad, que ella no tenía un retraso mental, pero no tenía síndrome de Down, y aparte cuidaba en la entrevista, le cambió los pañales, le preparó la mamá del biberón, le dio el biberón al bebé, y cuando yo le digo, ¿y trabajar? Y entonces me dijo, no, ella era una ayuda. ¿Quién trabaja? Su pareja con discapacidad intelectual tiene un negocio que venden CDs. Ella le ayuda, cuando él necesita salir, ella se queda atendiendo el negocio. Da el vuelto de lo que le pagan, pero no viaja sola, por ejemplo, porque no sabe pagar en el pecero y no sabe viajar en el pecero. O sea, el tema de los recorridos es algo que se le complica. Y entonces la miro a la mamá y le dije, ¿por qué no le enseñaste? ¿No? Estas cosas de la terapia ocupacional. Y entonces me dice la mamá, y así lo puse en la tesis, me apendejé. Y yo digo, no solo las familias se apendejan, las escuelas también se apendejan. De que a este chico hay que enseñarle como parte de los contenidos que otros jóvenes van a aprender de manera intuitiva, pero que con estos jóvenes quizás deberían ser contenidos académicos para que aprendan a viajar, por ejemplo, solo y hacer trayectorias a su trabajo, a manejar el dinero. Decíamos, se acepta la sexualidad, pero se niega la procreación. Y en el último de los casos sería lo más cercano a alguien, a un adulto como nosotros, que aceptáramos que esta persona puede tener un hijo. Y yo creo que en esta negación y en esta falta de aceptación de que puedan las personas procrear, está también el gobierno, está el Estado. Por eso no hay una política, porque para el Estado también es impensable que estas personas pudieran decidir
querer formar una familia y tener hijos. Bueno, aquí muy brevemente lo que hice fue como volcar estas graduaciones, estos grados de membresía y de inclusión, plena membresía, a otros o a nosotros, pero sí. Elegí algunas escenas de una película que se llama La película se llama ¿Qué tienes bajo el sombrero? ¿Qué tienes bajo el sombrero? Ahora va a aparecer aquí. Judy Scott's worked here for, I think, 20 years now, 15 years, certainly a lot longer than I have. Her story is interesting. She was born in Ohio, a twin, fraternal twin, 2 girls, Joyce and Judy. One has Down syndrome, his dad, one is what we'd say is called normal. And they spend, unusually for that time, Judy's almost 60 years old, they spend the first 6 or 7 years of their life together. When Judy and I were born, they didn't know that we were going to be twins, so that was the first surprise. And the story is that the doctor was reaching for the placenta, and he said, oops, here comes another one. And there's some mix-up in the birth certificates where the baby that weighs less is named Judy, but in fact, I was the baby that weighed less. And so it's one of the confusions I've always had about our twinness is, I used to think when I was a little girl that if you changed our names around, you would change who we were, and that I wasn't necessarily Joyce at all, possibly I was Judy. And that was a continuing thing in my life. In American society, in the 40s and 50s and before, it was considered normal you had a child that was mentally retarded or had Down syndrome or other kind of disabilities to put the child in an institution. Our family seemed to resist that for the first number of years, I don't know why, and then one day they decided it was time, and Judy was taken from the home at night and put into a state institution. I just woke up one morning and she just wasn't there. And I remember just this cold space in the bed, and found my mother in the kitchen, and she had a nervous breakdown shortly after that, and at the time I remember her teeth chattering, going. I still didn't really understand that they meant that she wouldn't be back. You know, I just didn't really get that for quite some time. When Judy was sent to the institution, there was a lot of pain in our family and a lot of loss that was never dealt with. You know, it was just, the doors were shut, and, you know, everyone stopped talking about her. It was as if she stopped existing. Judy was misdiagnosed in the institution. She's deaf. There was no mention of that in her record until 20 or 30 years after she arrived. So she does not have sign language. She's reluctant to talk and is not too cooperative, which, no kidding, she doesn't talk. But they were seeing it as a kind of resistance, right? She can be very stubborn and at times refuses to do her work.
when they were testing her, you know, they were saying things like point to the red circle, which of course if you're deaf, Essentially, she's cut off from the world. She doesn't have hearing. She doesn't have speech. She doesn't have sign language. And she's been isolated. We move forward 30, 40 years. And Joyce, who is living in California, and I think courageously decides that, well, you know, the decisions we made as a family then, or were made for us as a family, are not the decisions that we make today. So I'm going to change that. So she goes back to Ohio and gets custodial rights to her sister. Because I didn't feel any sense of control in relation to the decisions about our lives when she was institutionalized and when these things happened, that feeling stayed with me somehow. I just always thought she had to live in this institution. It was like my mind, it didn't move in any other direction about it. And then I went to this 6-day meditation, silent meditation retreat every day became more and more internally intense. And every day all the busyness in my life kept falling away, and these distractions, tremendous number of distractions. And then one day, I think it was about 4 days, and there was this very quiet place, and it was like in the heart of myself. There I was with Judy, and there we were together, and it was the clearest moment I've ever had, I think, in my heart or in my thinking or in anything, where I said, why should we be apart? There's no reason. There's no reason. Oh, you gotta take that. Yeah, well, she can take it. Bye-bye. You just imagine. Bye. See you guys later. Hi. Judy's waiting. Judy. Let's go. The institution, in the final way of, I think, sort of mistreating Judy, puts her on a plane after having been in this institution for 4 years by herself, and sends her, terrified, to California, where she's met by Joyce here. When Judy was coming to California, the plan through the institution was that there would be an attendant who would come with her, and it was extremely upsetting to have her arrive. When she came off the plane, she had black circles under her eyes, and she looked absolutely terrified, and she fell into my arms sobbing. And she had because she doesn't have language, there was no way for anyone to explain to her what she would be doing or where she would be going. Joyce, the sister who is a writer, feels that, I'm creative. She's my twin. She could be creative too. Hears about creative growth and brings her here. As I understand it, for at least the first 2 years or so, really did not engage in art making. What Judy would do is she would take a sheet of paper and she would scribble
circular kinds of scribbles all the way across the paper, filling it on one side, and then flipping it over and doing the same thing on the other side, completely filling the paper. Then she would lay it on the floor, pick up another sheet of paper, and do the same thing. After she did like maybe 3 or 4 of these kinds of scribble drawings, she'd lose interest. We wanted her to be this, talented artist, because I think my mom even told me that people with Down syndrome tend to be quite creative, or they have better access to that side of themselves or something. So we would, sit her down with paper and pens, and she would make these just sort of like loop-de-loop drawings, and that was all she would do. And we were like trying to see the genius in it, and like, this isn't going so well and everything. And she often would bring out a pack of cards. She'd deal herself a hand of solitaire, and she would play cards for a while. It essentially was trying to understand the environment around her, understand who she was and where she was. Well, Sylvia 70 came as a California Arts Council artist in residence, and she brought mixed media textile materials with her. I had kind of cordoned off an area where my supplies were, and I had a table of my own, and my students were gathered around, and she would watch us. And I would sometimes, wink at her or smile at her, or go over and see what she was doing. Judy liked Sylvia, and Sylvia liked Judy, and they became friends, sort of like sisters here in the studio. And one day, I believe in this idea of prepared spontaneity. It seems like a spontaneous act, but you realize she's been preparing for it for a long time. She picks up some wood and some yarn, and she wraps an object. She creates essentially her first sculpture. And so she began to look at her box of tricks, and she brought out something that I think I had found at the ocean. It was like a piece of cork with some wire on it and some stuff. And she put that in there, and then she wrapped some yarn around that and the paper, and she was having a wonderful time. We had all this painted. She was painting, and then she got some sticks, some willows, and she was just wrapping, and she was just having a wonderful time. That was really the beginning for her. This piece of screen all over the world. And that was maybe the moment when she realized that she made something and it was done, it was finished. Essentially, she hasn't stopped doing that since. So she gathers objects, yarn, wood, boxes, coils, briefcases, videotapes, paper, and she wraps it. Her pieces have become larger and larger as her confidence grows. Compulsively, obsessively, non-stop, so to the point where her fingers blister every day, from the minute she walks in until she leaves. And, raises all kinds of questions. Is she making objects? Is she making cards? Is she communicating? Or is she merely unraveling, all of her stories and everything that's been in her head for 40 years that she's been trying to talk about? This is probably the most expensive piece, and then this is probably the least expensive piece, or those least expensive. But yeah, it's very psychotic, yeah. I know it's weird because it's so crude and then feminine at the same time. The Art Group Museum in Lausanne, the Museum of Contemporary Art in Dublin, the American Museum of Folk Art, all felt that this work was important, that they would be interested in receiving it in their collection. That sort of set the stage for the essentially second wave of exhibitions and the commercial sort of success of her work which followed that. What's up your head? What's up your head?
we didn't have birthdays. And I'm not sure why. I think for our mother, that Judy had Down syndrome was very difficult. I don't know, I think a birthday party for the two of us wasn't something that she was comfortable with. So we didn't have them. I want to read to you, this is a prologue to this book that I'm working on, which is about Judy's and my life together. We were joined in the womb, in body and soul, and yet we were different. Even at birth, the unforeseen differences between Judy and me were received by others as part mystery, part gift, part curse. Were we originally destined to be identical twins? Are we actually the same person, each reaching toward the other across the unbridgeable chasm of an extra chromosome? Was there ever a separate Joyce or a separate Judy? Or is there only one being with two different forms, two different fates? You're my love buddies. Yes, you are. You're the best. Cierro. Había apuntado algunas cosas que quería terminar de mencionar. El tema de el cruce de género, de discapacidad, empieza indefectiblemente en el cuerpo de la persona, como empezamos nosotros a ser sujetos, y se termina asignando finalmente ese espacio de una persona inválida, de alguien que no va a poder, que no tiene ningún sentido su vida, que es una vida que no merece la pena ser vivida. Esos son todos aprendizajes que deberíamos empezar a desmontar, como la noción de normalidad, por ejemplo, y en el tema de sexualidad en particular, yo les sugiero ver una película que se llama Yes, We Fuck. Es una película española que está poniendo sobre la mesa, igual que 6 sesiones de sexo, pero 6 sesiones de sexo es una película norteamericana que cuenta una realidad pasada en los 60s. Y fíjense ustedes la brecha que en esa época en Estados Unidos la asistencia sexual la pagaba el gobierno, y hoy estamos en nuestros países, incluso en la experiencia de Yes We Fuck, que es en España, viendo quién va a pagar la asistencia sexual de personas con discapacidad, por ejemplo, y van a ver ustedes en la película el caso de una mujer con una discapacidad motriz, donde ella dice, yo aunque deseara tocarme no puedo, ¿no? Entonces necesita de asistentes sexuales. En Argentina está en tratativas si lo va a pagar la seguridad social, por ejemplo, de la persona, que no es como aquí, hay muchas más opciones por gremios, en relación con lo que es en Argentina el sindicato de meretrices, ¿no? Ahí están tratando de hacer un acuerdo para que las personas que trabajan en la prostitución o que hacen acciones de atención en este sentido lo puedan resolver. Entonces, esta cuestión de la discapacidad en el cruce con género y con la sexualidad es un tema al que ojalá a ustedes les interese investigar y trabajar, porque está muy poco explorado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas. Tenemos unos minutos todavía, así que empezamos. Sí, por favor. Hola, bueno, el tema es muy amplio y da para muchísimas cosas, ¿no? Hablar tan solo de esta parte de discapacidad, pues tampoco podríamos decir que es síndrome de Down, es autismo, es discapacidades motrices, o sea, hay que individualizarlo muchísimo, ¿no? Esta parte de inclusión, ¿no? a la sociedad, aquí las prácticas que se han tratado de hacer, al menos en el ámbito educativo, pues es eliminar, ¿no? estas escuelas especiales. Pero qué tan beneficioso es incluirlos a un sistema educativo que ni siquiera está regulado, ¿no? Para la sociedad, por así decirlo, normal, o sea, para los niños normal, ni siquiera lo tenemos bien. Sí considero que dependiendo del grado de afectación que se pudiera tener a nivel intelectual, requieren ciertas prácticas distintas. Hay que motivar, hay que impulsar esta parte, ¿no? que mencionaba la doctora, que igual hay que checar
llevarlos, ¿no? a que puedan aprender cómo subirse al metro, cómo hacerse valer ellos mismos como personas, ¿no? Tenemos también otro aspecto de la sexualidad, o sea, nosotros integramos a estos niños a un ambiente que también ya está muy sexualizado entre los mismos niños, o sea, esta parte que antes teníamos en el concepto de infancia y bueno, ellos no saben nada de sexo, pues se ha ido rompiendo, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué tanta valores, qué tanta oportunidad ellos tienen también de defenderse, ¿no? Si como mujer también ellas tienen este derecho para no, y que sea respetado ese no. Entonces son muchos aspectos que habría que tocar en ese sentido. Otras cosas que mencionábamos, ¿no? De la familia, en la familia pues también sufre un golpe, ¿no? Muy importante. La misma familia rechaza al individuo con este tipo de capacidades. Entonces, aquí son muchísimas cosas. Yo creo que un tema muy amplio y muy, muy complicado, ¿no? Entonces, me gustaría en esa parte, pues, ¿qué opciones tendríamos, ¿no? ¿Qué opciones tendríamos? Porque como sociedad no estamos preparados en ningún aspecto. No estamos preparados ni dentro de nosotros mismos a aceptarnos, y alguien que no concuerda con nuestras características, pues también es así como que se ve, no sé. Como médicos yo recuerdo, ¿no? Inclusive me tocó con varios médicos que era así como que la plantita, esa plantita que tienen ahí, pues nada más la riegan, ¿no? Que hay que dejarla morir. Entonces, esa ideología pues sí se confronta, ¿no? Un poco, entonces sí, es muy complicado. Vamos a reunir algunos comentarios o preguntas para... Sí. Sí, gracias. Yo quiero enfocarme más al concepto de discapacidad o de discapacitado. Ambas hablaron de lo que dice la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si en su experiencia algunas personas de estos grupos se identifican como tal, como discapacitados, o más bien, ¿cómo es que ellos se identifican? ¿Qué tal si ellos dicen, no, pues sí soy discapacitado o no soy discapacitado? Y también trayendo al ejemplo de la persona que dijo, bueno, entonces yo tengo síndrome de Down, entonces voy a empezar a trabajar sobre eso. O sea, yo quisiera saber cómo se perciben estas personas. Gracias. Bueno, yo trabajo con sobre todo con víctimas de violencia sexual. Entonces, sí llegan varios asuntos de gente que ha sufrido una violación. Entonces, hubo un asunto que a mí me generó, y bueno, creo que tuve como hace 10 años, me generó mucho ruido. Era una chica con un retraso mental severo, de muy bajos recursos, sin redes de apoyo y embarazada. Entonces, se procedió a la interrupción legal del embarazo, pero a mí lo que me hizo ruido fue esta parte que ustedes manejaban de, pues de una vez lo operamos por si me vuelven a agredir, pues yo no quedé embarazada. Ella veía el embarazo como si fuera, voy a tener un muñequito, o sea, ella no rechazaba llevar a cabo el embarazo, pero la madre también era de muy bajos recursos, analfabeta, adulta mayor, no había quien se hiciera cargo de esa dinámica, se procedió a la interrupción, pero a mí me generó como mucho ruido esa parte, ¿no? ¿Hasta dónde estamos violando esa parte de sus derechos reproductivos como persona? No sé, a mí me generó como muchas dudas en mí, en qué tanto le estoy asistiendo y en qué tanto no. Ves el contexto social, pero sí, para mí sí fue como un conflicto muy grave. Y también en estos asuntos donde gente con retraso llega a denunciar y no le cree su discurso. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí sí me gustaría que me pudieran apoyar con algo, documentos o algo que me ayuden a sustentar esa parte, porque muchas veces, si a una víctima cotidiana no le creen un asunto de violencia sexual para legitimizarlo, una persona con discapacidad, incluso también tenemos ahorita nosotros de un chico que tiene que sufrió un abuso sexual y lo habló 10 años después, para ubicar el tiempo, las circunstancias y en dónde fueron. Es muy complicado la impartición de justicia. Entonces a mí me gustaría que me dieran un poquito de apoyo, ustedes que tienen como más especialización en esa área, por favor. Gracias. ¿Otro comentario? Sí. Hablábamos de se habló de los primeros
etapas de la vida en donde se enseña a los niños a valerse por sí mismos. Pero, ¿qué pasa con los adultos cuando por algún problema llegan a caer en un problema de discapacidad, ya sea por cuestiones laborales o por enfermedad? ¿Cómo se trata el entorno en cuanto, por mencionar algo, las embolias que llegan a ser muy graves y paralizar el lenguaje, audición, motricidad? Ya en una persona mayor de 40 años, ¿cómo sería su entorno? Porque la discapacidad de degeneración es más lenta. Sí, pues vamos. Bueno, en esto que tú preguntas, como las discapacidades adquiridas en la adultez, en realidad es en las edades donde más se adquiere y la mayor cantidad de personas con discapacidad están en la franja de adultas o adultas mayores, por una cuestión vital, ¿no? Que vas por determinadas cuestiones perdiendo funciones. En este caso que tú mencionas, como terapeuta ocupacional, yo pensaría, bueno, que va a perder el trabajo, hay que reformular el trabajo que tenía, hay que darle una nueva formación laboral o ajustar lo que sabe hacer. Por ejemplo, si era chofer y no va a poder manejar un carro, no sé qué trabajo tendría. Entonces yo me enfocaría en esa parte y ver cómo le impacta en la familia. Ahora, bien mencionaba la compañera el tema de la discapacidad. Dentro de ese solo término se incluye una diversidad enorme, porque considerando no solo el género, considerando la edad y el tipo de discapacidad, tú mencionabas el tipo y el grado, la convención no hace esa distinción, y esa distinción de tipo y grado tiene lógica. ¿Hay que hacerla? Claro, porque si yo no tengo en cuenta qué tipo y qué grado de discapacidad tiene, no voy a poder identificar las necesidades y no voy a poder diseñarle los apoyos. Pero lo que no puedo hacer es decir que porque tiene ese tipo y grado no va a poder ir a una escuela, ni trabajar, ni tener pareja. Y ahí hay una diferencia, porque entonces nos toca a nosotros como sociedad ver qué tendríamos que hacer. Y en ese sentido la escuela es un ejemplo muy claro. La escuela no expulsa solo a alumnos con discapacidad, expulsa a muchos otros alumnos. Si tú ves de la base de educación quienes llegan a un nivel de licenciatura, vas viendo cuáles son las personas que el sistema educativo deja fuera. Y deja fuera porque así está diseñado. Hay un libro que es Arqueología de la Escuela, de Fernando Álvarez Uría, y muy claramente ese libro, que es muy interesante, explica eso, ¿no? Como la escuela es un sistema que viene de esta lógica prusiana de homogeneizar a la sociedad, que de alguna manera, decía la doctora, de hacernos a todos iguales, y el que queda fuera de esas normas, el sistema lo expulsa. Cuando en realidad el sistema educativo bien podría reconvertirse a un sistema flexible, que responda a las necesidades y a los intereses de las personas, porque no tenemos por qué aprender todos a la misma edad, los mismos contenidos, pero el sistema está armado en este esquema con una lógica, ¿no? Y esa lógica se refuerza ahora con las evaluaciones internacionales, donde te miden que si todos los alumnos aprendieron lo mismo. Y eso hace caer a las maestras y es una práctica bastante perversa, que es pedirle a los chicos con discapacidad que no vayan cuando se toma la prueba PISA, por ejemplo. Entonces son cuestiones que tendríamos que estar discutiendo. Tú mencionabas el tema de la violencia. Justamente hoy en la mañana vinieron a la clase que doy en licenciatura el colectivo Chucam. Es un colectivo de personas con discapacidad psicosocial, el primero en América Latina, en México, perdón, y uno de los primeros en América Latina, que está dirigido y conformado por personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, es un grupo cuyos miembros todos tienen discapacidad psicosocial. Ellos han hecho investigaciones en instituciones psiquiátricas con cámara oculta
y son terribles, o sea, no es una institución humana ni es una institución donde desearas enviar a una persona. Y uno de los trabajadores dice, no, sí, es que se violan entre ellos, ¿no? En la institución de hombres. Sí, eso pasa, porque los tienen muy exacerbados y eso pasa entre ellos. Entonces, esta cuestión de poner el problema en el sujeto, de que quizás no se van a poder controlar y tal, es algo como que habría que revisar. Y si quieres, te puedo contactar con organizaciones de derechos humanos, de abogados que te pueden orientar en el tema que tú estás trabajando en específico. Y solo para cerrar, decir que Amalia Pérez, que es una mujer con lesión medular, representante de México en las Paralimpiadas en la disciplina de halterofilia, ella acostada levanta pesas. Cuando ella nace, la entrevisté en un programa de radio que teníamos en el IMER. Cuando ella nace, el médico se acerca y le dice a la mamá, mire, usted tiene muchos hijos, su hija no nació bien, igual y la dejamos ahí, que no es activo pero es pasivo, igual la dejamos ahí. Y entonces la mamá dijo, no, si Dios me la mandó, o sea, lo leyó en su registro, ¿no? Si Dios me la mandó, y entonces Amalia dice, es que éramos tantos hermanos y primos y vecinos, a mí me ponían de arquera en el piso y yo tenía que atajar todas las pelotas que me pateaban, ¿no? Y ella está casada ahora con su entrenador y tiene una hija. Entonces le dije, ¿no buscaste al médico? Hubiera estado bueno decirle, ¿sabe quién soy yo? No, mire, con todas estas medallas. Entonces, el tema de pensar a la discapacidad como personas diferentes a cualquiera de nosotros es algo que sería importante como revisar, porque si no normalizamos y naturalizamos que por el diagnóstico no pueden, y no es justamente por ese punto. Bueno, y brevemente algunas cuestiones. Como sociedad no estamos preparados. Lo que pasa es que eso de estar preparado obedece a un proceso. Uno no está preparado desde la nada. Entonces sí, nos debemos, tenemos el pendiente en este y en muchos otros temas, ¿no? De recuperar, digamos, esos aprendizajes, de dar un paso y regresar dos, y eso, de trabajar sobre el proceso. Este tema, el tema de la inclusión, sí, efectivamente, los chicos cuando en alguna de estas escuelas, digamos, llamadas de inclusión, pues necesitan esos ajustes, pero fíjate, hay algo de lo que poco se habla, creo, que es, voy a usar incluso la palabra, el impacto que tiene para los llamados alumnos regulares la presencia del alumno de inclusión, por ejemplo, ¿no? Generalmente ponemos la atención en si el niño que está en proceso de inclusión, como si tuviésemos un inclunómetro, ¿no? Alcanza o no alcanza la media, pero buena parte de los elementos analizadores y de los elementos indicadores están justamente en el proceso colectivo que se echa a andar, por ejemplo, en relación con los compañeros, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que hay que trabajar. Cuando a Jesús en el salón, por ejemplo, que es un niño ciego, se le cae la prótesis, ¿no? Y de repente una de sus compañeras va por el Kleenex, lo levanta y lo acompaña a la enfermería, cualquier adulto paralizados, ¿no? Con una escena de esas, ¿no? Ellos no. Y no es porque sean niños, no, es porque han aprendido también a hacer las cosas de esa manera. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar, que capitalizar, ¿no? Para pensar el tema de la inclusión. Luego sí, bueno, efectivamente la convención tiene una definición. Creo que en este video que Patti Brogna nos trajo al inicio, pues sí, las definiciones están en papel, las convenciones, son herramientas valiosísimas, pero hay que echarlas a andar, hay que trabajarlas en la cotidianidad, hay que aterrizarlas, digamos. De otro modo, pues suena padre, pero ahí se queda. Que si asumen una condición como tal, una especie de identidad, pues hay de todo. Hay quien
vive, digamos, de un lado y del otro en la inercia de que habemos personas normales y habemos personas anormales, ¿no? Hay quien vive en la inercia de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y hasta de tercera, no pasa nada. Pero también hay quienes desde esta condición pues hacen operar también bastante bien esta lógica asistencialista. La lógica asistencialista, si tomamos a Foucault, no solo opera porque el Estado lo impone, no, invirtamos el razonamiento metodológico y es que hay una base que hace operar esta situación, ¿no? Entonces esta también condición de víctima es capitalizable, hay, digamos, de todo. Pero también están aquellos otros, digamos, creo que ahí sí el componente organizativo, el componente de trabajo colectivo rinde unos frutos, digamos, enormes, que por ejemplo, digo, los jóvenes de Piña Palmera que se indignan si tú les dices discapacitado, ¿no? Y te van a decir, yo no soy discapacitado, soy una persona con discapacidad, que es bien distinto, ¿no? No es un atributo de mi persona, no me identifiques por eso, ¿sí? Vivo en una sociedad que no me hace vivir en relación de igualdad con todos ustedes. Entonces, pues hay de todo ahí, todo un tema para ser pensado. Rapidísimo, creo que el tema de la impartición de justicia, bueno, ahí Patricia tiene mucho más claro el panorama, pero sí me parece, y también rescataría algo que ella misma dijo en su exposición, el preocupante desdibujamiento del Estado en esto, ¿no? O sea, creo, ahí sí tenemos que trabajar mucho, sí, nosotros podemos mover nuestras miradas, trabajar a favor de un cambio de sentidos en el orden de la representación, pero tampoco podemos pasar por alto que el Estado está obligado, ¿no?, a responder a esta situación, y creo que por ahí habría que trabajar, tenemos muchos pendientes. Cuando los adultos llegan a caer en esto, la frase es interesante, llegan a caer, ¿no? Es unos que se mantienen en pie y otros que pues que mala onda les fue mal. Creo que esas son como las lógicas de sentido y de significado que tenemos que mover, que tenemos que cuestionar. La discapacidad no es cosa de otros, todos en algún momento, todos en nuestra vida en algún momento estamos en un escenario mal que bien parecido a eso. Por la edad, porque tuviste un accidente, el propio proceso, por ejemplo, el embarazo te pone en una condición, tú no puedes ir corriendo para cruzar la calle, no puedes subir, la movilidad. Entonces, sí, la discapacidad no es una cuestión ajena a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, creo que asumirnos desde ahí modifica también nuestras lecturas y nuestras acciones. No sé si... Bueno, muy brevemente, porque sé que ya estamos en el tiempo, me quedaría o enfatizaría esta última reflexión que nos comparte Adriana, en el sentido de preguntarnos también discapacidad para qué, o en qué sentido, ¿no? Porque en efecto creo que la discapacidad o las diferentes capacidades son inherentes a la condición humana, al ciclo de vida, en fin, lo que habría que problematizar es la condición social, no solamente el género, no solamente la diversidad sexual, sino en un país tan desigual como en el que vivimos, creo que es fundamental preguntarnos por ámbitos tan distintos como lo urbano, lo rural, como las clases sociales, la marcada diferenciación al acceso de instituciones de salud. El acceso a la salud me parece que es un tema que no puede, o sea que más bien el tema de la discapacidad no puede ser pensado si no pensamos cómo están nuestras instituciones de salud. Si los que tenemos acceso a las instituciones de salud padecemos toda una trayectoria de corrupción, de maltrato, de cosificación, etcétera, ¿qué pasa con las personas que no tienen ni siquiera este acceso, no? Bueno, en fin, muchos temas a problematizar, les agradezco mucho. Quiero hacer Bueno, tengo muchos comentarios, fui anotando varias preguntas y temas para ambas, pero pues sé que igual estamos sobre el tiempo.
Y quiero empezar con lo que comenta la doctora Flores al final, cuando habla de las instituciones. Bueno, yo sé que se está grabando y asumo el riesgo, y lo digo yo, esta boca es mía. La asistencia del día de hoy habla mucho es un termómetro para mí. O sea, este seminario convoca temas diversos cada mes y hay una asistencia amplia, ustedes lo saben. Y para mí el día de hoy ha sido importante termómetro, ¿no? Porque a pesar de que estamos en una facultad de biomedicina, y ahorita voy a dar otros datos, la asistencia de los psicólogos y de la gente que está directamente implicada con el tema, pues no está, ¿no? Eso ya es un punto. Después, sí, los menos, digamos, ¿no? Pero cuando se trata de otro tipo de temas, bueno, aquí estamos todos apeñuscados y no cabemos. Claro. Y bueno, la otra cuestión es que esta misma institución, si nos ponemos a analizar, y yo les invito a ustedes que la observen críticamente, pues no está hecha para alumnos, y no me gusta la palabra, pero para alumnos discapacitados. Yo he tenido a lo largo de estos 20 y muchos años trabajando aquí, alumnos con distintas capacidades, con distintas limitaciones de movilidad, y ha sido un verdadero calvario el que los chicos puedan subir al segundo nivel, subir 3 niveles, porque no había acceso, había que cargarlos y con silla de ruedas, y nadie se ha sensibilizado. Ahora empezamos, tenemos poco, ¿no? Realmente en los últimos años que tenemos ya los accesos, por ahí algunos elevadores, unas rampas, pero es muy tardía y todavía le falta a la institución los accesos. No pensamos en la calle, en los transportes, hay una invisibilidad, y eso no solo es de la población en general, sino de los especialistas. Yo digo, colegas, ¿dónde estamos, no? A mí me ha parecido fantástico como la mancuerna que se armó, porque Adriana, lo que tú nos presentas, que además yo me conecto muchísimo con el tipo de trabajo que venimos haciendo, Edith y yo, en términos de las emociones y salud mental, desde una mirada genealógica retrospectiva, y todo el panorama primero que nos das me parece interesante, porque parece que la historia fuera otra vez un agregado que no sirve para nada, pero es que si no tenemos estos datos no alcanzamos a entender el México que somos hoy y la sociedad que somos. Una sociedad profundamente desigual, una sociedad profundamente clasista, racista, discriminatoria, ¿no? Y eso se nota a cada paso y a cada pie. Cada vez que hay eventos como, ¿no?, en este tema que hoy convocó el seminario, pues son muy notorios, ¿no? Así que yo les agradezco profundamente la participación de ambas, lo que decía Pati de Piña Palmera. Fíjate que muchos de los chicos que están en Piña Palmera como psicólogos son egresados de acá, muchos son compañeros míos de generación. Entonces, bueno, pues sí abonamos, ¿no? Pero sí hace falta más. Yo creo que sí es importante darle más énfasis y empuje y visibilidad a este trabajo que ustedes vienen haciendo. Yo me siento muy complacida, lamento la ausencia, pero queda ahí en la virtualidad, y sí tenemos una visita amplia. Pues no me resta más que reiterar la felicitación y el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias.